Bienvenidos a una nueva edición de Consorciando, el espacio comunicacional de la propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires, edición verano. Hola Fabián, hola Marcos. Hoy en modo 3 en el fondo. Sí. Leo no nos pudo acompañar en esta tanda de episodios porque, como dijimos en el programa anterior, estamos grabando entre fiestas y bueno, era complicado para venirse hasta Mar del Plata. Vamos a repetir invitado por primera vez, un amigo de la casa. Exacto. Va a estar Gerardo Rodríguez Arauco con nosotros porque hay una charla interesante que surgió en el cóctel de fin de año de la Cámara, acá en Mar del Plata, que fue los laudos arbitrales. Sí, nosotros venimos trabajando, viste, que nos interesa. Venimos trabajando con un proyecto hace mucho. La idea de incorporar alguna cláusula arbitral en los reglamentos de propiedad horizontal o de alguna manera. Gerardo, en su rol profesional, siempre asesora a los desarrolladores en tener esa instancia, de modo que incluso hasta con cautelares, algo muy interesante que fue resuelto por la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, en los alcances de cómo trabajarlo. Es algo lindo para que el resto de la provincia también lo vea. Sí. Si no lo usan, los colegas, los desarrolladores, los arquitectos, los ingenieros, ¿sí? O los propios administradores, quizás vaya tomando fuerza esto a partir del ejercicio real, ¿no? Aprovechando que tenemos un abogado en la mesa y para explicarle a la gente bien la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ir a la justicia ordinaria y el tribunal arbitral, Marcos? No, bueno, el tribunal arbitral es un sometimiento a una instancia privada que ofrece el Colegio de Abogados, y en este caso, pero hay la Bolsa de Comercio también tiene tribunales arbitrales, hay varios tribunales arbitrales, no hay uno solo. Una conciliación. Es lo que es una conciliación. Pero estamos de acuerdo que Pero no es que estamos privatizando la justicia. No, es un sometimiento voluntario en una instancia de negociación donde hay un tercero que los escucha. Un tercero que en este caso es técnico jurídico. Claro. ¿Sí? Que va a poder dar una definición jurídica, no comercial ni institucional, sino una opinión jurídica. Entonces, a partir de ahí, lo que se genera es este laudo arbitral que tiene fuerza ejecutoria y que se puede ejecutar a través de la justicia si se rechaza su cumplimiento en el ámbito privado, que puede tener medidas cautelares, que puede tener procesos, porque a veces no es tan simple resolverlo, porque hay cuestiones pendientes que hay que avanzar. Y a su vez, para el otro, para la persona que está siendo objeto de esa medida, positivo o negativo, tiene la revisión judicial a través de la apelación ante la Cámara. Con lo cual, no es que se abstrae de la justicia, no es que estás privatizando algo que no termina, siempre es revisable judicialmente. Claro. Marcos, Con lo cual es mucho más para lo que es el mundo de la propiedad horizontal, que todos los días tenés que abrir el ascensor o el portón y verte con el otro, los tiempos que a veces tiene la justicia no son los que necesita la PH. Y ahí te estás como saltando de alguna manera la primera instancia y vas derecho a la Cámara. No, es que la revisión la tiene ya asignada por la ley de organización judicial, por el código, y entiendo que la ley de organización del Poder Judicial, la competencia de la Cámara, pero para ejecutarlo va a un juzgado de primera instancia. Ok. ¿Sí? Claro. El que ejecuta como si fuera una sentencia. ¿Sí? Vos tenés un juicio ejecutivo, se reconoce el título del acreedor en un monto determinado y a partir de ahí iniciás un proceso de ejecución de sentencia. Pero lo hace ya. Lo hace el juez de primera instancia. En este caso tenés el laudo que vino por un camino privado a través de una institución reconocida, previa sometimiento de las partes de todas las condiciones, quién lo paga, cómo es la designación de los colegas, de los ¿Cómo es abogados. habitualmente el pago de eso? Me interesa eso para que la gente tenga idea. Contra cada hecho por un valor nominal que generalmente tiene una cantidad de IUs determinados. ¿Y quién lo paga? ¿A quién le corresponde pagar? Como los Lo juicios puede que pagar el generalmente pagan las consorcio, costas. es como se determine. Es si lo paga el consorcio para que su conflicto se resuelva en ese ámbito, que sería la forma más conveniente a tener que hacérselo pagar al justiciable, o, en definitiva, si mañana
tenés una resolución contraria a tus efectos, después vos lo puedas repetir en expensas. Entonces vos le podés decir, te lo cobro a través de expensas. Capaz que no una sola expensa, sino que capaz que te lo cobro en tantas cuotas como... Esto es un... Miren, yo sí insisto con esto, porque lo digo siempre, la propiedad horizontal la hace el sector privado, no la hace el sector público. El sector público lo que hace es tener garantías y dar, hoy, a través del REPAC, dar el seguimiento a la conducta de los administradores. No maneja la propiedad horizontal el sector público. Pero como tampoco hay colegio profesional, como tampoco llegaron al acuerdo de actividad de las cámaras que están trabajando en eso, hay un vacío en esto, entonces cualquiera que aparece con algo de fuerza parecería que maneja algo. Pero acá el que maneja esto y ha logrado el estado actual de la propiedad horizontal, el sector privado, que el que invirtió, el que arriesgó, el otro que compró y el otro que convive. Claro. No es el Estado. Muchas veces la gente ve el Estado, ¿no? Si el Estado no me dice nada, entonces no hago nada. Bueno, o hacemos esto hasta que el Estado se dé cuenta. Y eso es lo negativo, porque tampoco estamos ayudando al Estado. El Estado tiene recursos escasos, no tiene tantos recursos para estar controlando de toda la propiedad horizontal. En un territorio tan vasto como la provincia. No, y aparte... No, atender no solamente propiedad, chicos, atender todo lo demás. La provincia de Buenos Aires tiene 250.000 sociedades anónimas, más de 350.000 asociaciones civiles, fundaciones y todo lo que está asimilado. Y más de 500.000 consorcios que son personas jurídicas, claro, que todavía no están encuadradas en un libro. Imagínense cuando empiecen a controlar todas esas personas jurídicas como empezó a hacer el IGJ. Vos tenías, en algún momento tuviste el proyecto de hacer el famoso RECON. Nosotros se armó con Ariel Jiménez, que lo trabajamos con Agustina. Un saludo a Ariel. Bueno, Mayra estaba en ese equipo, en donde cada vez que los administradores, bueno, ustedes lo vieron, informaban por la planilla, se cargaba ese consorcio y se le asignaba un número de matrícula. Claro. Eso está en persona jurídica, es un hecho público que tiene una matrícula de RECON que debería avanzarse. Los tiempos, la oportunidad, los recursos los maneja obviamente la Dirección de Personas Jurídicas. Ellos sabrán cuándo le dan vida a esto, porque no es fácil en la provincia de Buenos Aires. Imagínense, vieron toda la pelea presupuestaria que hemos tenido los últimos 2 o 3 años, las necesidades que tiene el sector. Ese ministerio tiene un montón de aspectos importantísimos y es muy difícil también hacerse de recursos rápidamente, ¿no? Técnicamente, ¿qué implicaría poner en funcionamiento? A ver, poner en funcionamiento desde el punto de vista operativo, teniendo en cuenta que hay una estructura semicreada que es la del registro de administradores y que se podría trabajar a la par, digamos. ¿Sabes qué pasa? Que te pregunto, Mayra después te reta y te dice que Marco dice barbaridad. No, pero yo te pregunto... pero es tremendo. No, pero yo pregunto justamente por eso, porque él creó... El administrador vos abrís en 20 consorcios. Lo que implica es darle justicia al sector. Lo que implica es darle la validez que le dio el código. El código dijo en el artículo 2044 que el consorcio es una persona jurídica. Y si es una persona jurídica, hay que tratarlo como tal. Claro. No hay que tratarlo como algo marginal que solamente vemos a los administradores. Cuando se planteó el tema, se dijo, consigamos a los administradores, una vez que tengamos a todos los administradores, vamos por los consorcios. La verdad que están en ese trabajo, no es que no están en ese trabajo, uno lo ve a esto. Todavía no están todos los administradores ahí, y esto es todo un proceso. En los tiempos, con los recursos, en la oportunidad política que la provincia de Buenos Aires pueda implementarlo a través de sus autoridades, es un acto de justicia que los consorcios tengan la misma fuerza que tiene cualquier asociación civil. Claro. Expliquemos eso, claro. Expliquemos cuál es la importancia del registro de consorcios. Es tener justamente su matrícula, la forma de poder registrar quién es su representante legal. Entonces, si vos tenés todos los consorcios registrados, todos tienen que tener un representante legal. ¿El representante legal quién va a ser? El administrador matriculado. Lo que tendrás que chequear es mañana si Juan, que es administrador, renovó su matrícula. Claro. No, entonces este consorcio no tiene representante legal. Che, hay que intimar al consorcio a que designe un representante legal. Y ahí te vas a dar cuenta si ese consorcio está administrado por un ilegal
o si está administrado por un consejo De esa propietario. manera se podría incoar también a las personas jurídicas a que cumplan con la ley, porque muchas veces, y hemos visto casos de propios consejos de propietarios que buscaban darle la vuelta ¿no? para... O extender más de 30 días, que es lo que le habilita el artículo 2064, su administración provisoria. Porque Sí, No, todas no las hemos obligaciones encontrado- que tiene también una empresa, ¿no? Son La todas empresa temas- no puede estar sin gerente, no puede estar sin presidente, son cosas son que... todos temas de tiempo. Exacto. Son todos temas de tiempo. No, pero además si estamos hablando de que todos los recursos que se están utilizando, tenemos 2.500 administradores, 2.600 administradores, todo eso vos los consorcios lo tenés que multiplicar, por cada uno de esos tenés que multiplicar por 20, por 25, Como socio, mínimo. como mínimo. Pero Por eso te estoy diciendo que tiene Imagínate más de los recursos. 500.000. Los recursos son Ahora, tremendos. yo te digo una cosa, como te digo la otra, quizás le pongo una tasa de inscripción y para la provincia de Buenos Aires es una recaudación Para de poder tener- 500.000 por para poder la tener los tasa de recursos. inscripción que tenés. Y ahí tenés esos tenés los recursos recursos. financiados de manera parcial, por lo menos, Sí, sí, sí. porque después ese mismo consorcio va a necesitar para mantener una cuenta bancaria, para determinadas cosas, un certificado de vigencia como tiene cualquier asociación civil. Exacto. Y ahí tenés una nueva tasa. Entonces, todo esto lo haces multiplicador. Ahora, Pero todo lleva. todo lleva, todo también después repercute en expensas en gastos ordinarios, que también es otro tema. Exacto. bueno, O sea, pero tenemos que es empezar, es un tenemos tema. que- A ver cómo tenemos que empezamos. empezar a debatir también la importancia de dejar de ver como gastos las cuestiones que hacen a la constitución y a la seguridad de la persona jurídica consorcio. Lo que pasa es que En, el consorcio- en todos sus aspectos, Claro, desde la el seguridad consorcio, edilicia desde hasta los la gastos, seguridad jurídica. Los propietarios no toman al consorcio como si fuese una empresa civil. No, no ¿Por entienden- qué? no lo Porque toma. no la escribís como persona jurídica. Exacto. Porque si vos la escribieras como persona jurídica y fuera reconocida en toda su dimensión Exacto. como una persona jurídica, vos podrías explicarlo como administrador hacia los consorcistas cuál es el límite de donde estás. Exacto. Porque cuando vos en un club tenés que contratar un guardavidas, tenés que contratar la seguridad, tenés que contratar un sistema de acceso, tenés que contratar, tener todos los empleados en blanco por los seguros, la pileta, Claro. tener el, No hay duda, el claro. desfibrilador, tener un montón de cosas que las entidades, cualquiera que somos socios o dirigentes de un club, sabemos que la tenemos que tener. Cuando lo llevamos al ámbito del barrio privado, al country, todos discutimos, no, esto no. ¿Por qué? Porque yo tengo pileta, ¿para qué me quiero pagar un guardavidas? Si yo tengo mi pileta. No, y además está el concepto de distribución de gastos y volvemos a la distribución de gastos de que y la luz, el gas, la luz, el encargado, la limpieza. Es una pavada, Nada sí. más, Sí, esas sí, cositas. sí, sí, sí. Esas cositas que pagamos entre todos. No, es así. No es así. Vamos a Hay un montón de aprovechar, cosas. antes de acomodarnos y estar recibiendo a Gerardo, vamos a recordarle a la gente que tenemos para sortear el Código Civil y Comercial de la Nación, gentileza de los amigos de Banco Macro. Pueden escanear el QR abajo de mi dedo y la nueva modalidad de Editorial Amurabi. Un fuerte abrazo a Fernando de Palma, los mejores deseos para el 2026. Que tenemos los 8 libros que hemos seleccionado, ebooks. que hemos seleccionado para sortear y que van a poder estar eligiendo aquel ganador del sorteo de las publicaciones de Editorial Amurabi. Nos acomodamos y seguimos consorciando la provincia. Nuevo bloque de Consorciando. Hoy, primer invitado que repetimos, un amigo de la casa, Gerardo Rodríguez Arauco. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Siempre a disposición. Sos el primero, sí, me consta, sos el primero que está volviendo, porque sos uno más de la casa acá con nosotros. Espero tener algo interesante para decir, ¿no? Mirá, en la intro, cuando planteábamos de qué íbamos a hablar, sabíamos que venías con un tema muy interesante que es el laudo arbitral y cómo afecta eso a la vida consorcial. Nosotros, bueno, yo te lo he comentado en privado, tenemos un proyecto interesante que queremos empezar a darle lugar a la mediación y todo eso, pero ¿cómo funciona el laudo arbitral en la propiedad horizontal? Bueno, en realidad el laudo arbitral se inscribe dentro de lo que se llama métodos de resolución de conflicto, ¿no? Métodos alternativos de resolución de conflicto. Es tan viejo como el arbitraje comercial en la Edad Media, pero
hoy por hoy, digamos, representa una alternativa realista, digamos, para lo que son los tiempos y los costos de un proceso judicial. Esa es hoy, digamos, la beta interesante que puede tener, que por supuesto está súper explotada y muy desarrollada, reitero, en temas comerciales. Es bastante habitual ver que un tema se va a dirimir en un tribunal arbitral extranjero a veces nacional, con pretensiones de todo tipo, vinculadas muchas veces con los temas comerciales, mercantiles, empresariales. Pero también existe esto como una alternativa para la solución de algunas diferencias o conflictos dentro de la propiedad horizontal. Y yo creo que hay 2 o 3 vertientes para esto. Algunas están bastante remanidas en términos de conversadas, pero poco aplicadas. Y me voy a referir particularmente a los tribunales arbitrales o de resolución de conflictos en la vecindad, digamos, de los conflictos internos de los consorcios. Ha habido muchísimos proyectos, ha habido muchísimas experiencias sobre esto, de hecho están creados, y ha habido experiencias, digamos, desde lo privado y desde lo público. Desde lo público en general vinculado con algo que también caminó muchísimo como experiencia, que fue la justicia de menor cuantía, es decir, la justicia de paz, o por ejemplo los jueces no letrados, que en la provincia de Buenos Aires tuvieron durante muchísimos años, más allá de esta temática, mucho predicamento. Hoy, a nivel estatal, digamos, la respuesta del Estado, la respuesta del Poder Judicial frente a la problemática de los vecinos de propiedad horizontal no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay un proceso bonaerense que de alguna manera esté regulado, no digo específicamente para eso, pero sí para la resolución de pequeños conflictos, que se podrían dirimir bajo 3 o 4 reglas. La inmediatez, es decir, que las personas tienen un contacto entre sí y lo tienen con la persona que va a resolver, de manera que le cuentan de alguna forma directamente la experiencia de lo que está pasando. La oralidad, el conocimiento limitado, es decir, este tipo de procesos son procesos muy breves, porque lo que hay que conocer, la sustancia de lo que hay que conocer para resolver, es muy sencillo. Más allá de que sea mortificante para las personas que lo viven, es relativamente sencillo y está fuera de duda, digamos, qué normas hay que aplicar, qué reglas se aplican. En los conflictos interpropietarios, lógicamente el reglamento de copropiedad y el Código Civil. Sí, ¿cómo andás, Gerardo? Bien. Mar del Plata pionera en un montón de estos aspectos, la Bolsa de Comercio de Mar del Plata en su momento, luego el Colegio de Abogados, digamos, ha tenido toda una prédica de resolución de conflictos como instrumento. Yo no lo he visto tan desarrollado en otro lado de la provincia como sí en Mar del Plata, quizás en La Plata también, pero son lugares muy particulares. No está generalizado. En el urbano no está generalizado, en el Colegio de Abogados de La Matanza, o en el de San Isidro quizás sí. Una paradoja, ¿no? Sí, porque tal cual. ahí es donde debería haber y donde se resuelven un montón de cosas. Hubo mucho prurito con el tema de la privatización de la justicia. En la justicia yo explicaba en la introducción el tema de que no hay una privatización, que hay una revisión. Siempre está previsto que la Cámara lo revise, después la ejecución la hace el juez de primera instancia, en el caso de incumplimiento. Bueno, pero en sí es como que estos procedimientos vienen del real estate también. Nosotros tenemos muchos contratos previstos por las desarrolladoras que se vienen en los boletos de compraventa o en los contratos de adhesión cuando hay cuestiones determinadas de un emprendimiento inmobiliario que después se replican, ¿no?, en esto y no es de la propia propiedad horizontal, sino que viene del mundo del real estate. Lo que pasa es que en el 2015 el legislador dijo todo real estate ya no es cualquier cosa, sino que es propiedad horizontal. Exactamente. Y ahí es donde creo que hizo el cimbronazo, donde recién en Provincia de Buenos Aires, 23, 24, ahora estamos arrancando
con algunas definiciones, el registro, el REPAC. Esto yo siempre digo que la propiedad horizontal la hace el privado. El Estado pone límite, controla, pero el privado es el que invierte, el que crea instrumentos, el que le da fuerza a esto no es el Estado. El Estado está ahí, que genera cuestiones. Cuando se arme el libro consorcista de consorcio, capaz que pone condiciones para los consorcios como una persona jurídica, como le hace con los clubes o como le hace con las fundaciones. Pero hasta ahora el Estado le falta esa parte de terminar de ahí. ¿Cómo nosotros veníamos con el tema de las cláusulas arbitrales, de ver qué forma se podía impulsar con el Colegio de Abogados de la provincia, algún modelo o alguna situación, donde los consorcios a través de alguna asamblea pudieran generar con alguna modalidad, hasta te diría con la participación del 2061, Claro. no con el silencio, sino con la aceptación expresa, o algún tipo de mayoría grabada que hiciera que todos este sometimiento voluntario les sirviera para resolver conflictos. ¿Cómo ves vos eso? Y a lo que yo estaba mencionando, que es un aspecto de la aplicación de estos métodos alternativos, que básicamente se resumen, tenemos una problemática interna, pero nos sometemos a un árbitro, un amigable componente, una persona que lo va a resolver rápido, oralmente, con inmediación, y va a emitir un laudo, y ese laudo, salvo una situación de nulidad, digamos, es revisable. ¿Sí? Siempre queda una alternativa judicial, pero por principio es irrevisable. Entonces, ese es un aspecto de esto. Después, por supuesto que a estos mecanismos alternativos, al arbitraje, que es el más extendido, vamos a llegar por otros medios. Por ejemplo, lo que vos mencionabas. Claro, es decir, que el árbitro es técnico. Claro. El amigable componente puede no ser técnico. Puede no ser técnico. Claro. Entonces, al arbitraje vamos a llegar, y es lo que estamos viendo últimamente, como vos bien decís, por la presencia en los boletos, para llamarlo de alguna manera, boleto, pues es un tanto más complejo que un boleto de compra-venta, cuando uno lo lee es un poco más complejo, pero como sea, el instrumento que hace firmar el desarrollador, que contiene una cláusula compromisoria. Cuando digo hace firmar, no es inocente lo que digo, es un contrato por adhesión, tiene cláusulas predispuestas, la persona que está adquiriendo en tales condiciones es un consumidor inmobiliario, va a estar regido por la ley de defensa del consumidor y eso va a traer toda una serie de deberes para el desarrollador, entre los cuales se cuenta el de información, veracidad, etc. Entendido como que hay una simetría que existe entre el que predispone y arma el negocio y la persona que viene e ingresa en ese esquema. Dentro del esquema está el boleto. Dentro de ese boleto hay una cláusula que lo obliga a someterse a la resolución de un tribunal arbitral, supongamos en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial. Qué interesante lo que decís, porque Jorge Coco Irigoyen, amigo, que vivimos en GES y en varios lugares, lo hemos entrevistado en Buenos Aires, lo entrevistaste vos y Leo. Él tiene una teoría sobre el 2071, sobre la prehorizontalidad, que dice que la arruinaron a la prehorizontalidad. Dice, la verdad que le dejaron ese seguro, le dejaron esas condiciones, pero lo terminaron de arruinar, porque lo metieron en el título quinto, lo dejaron ahí y nadie define para qué lo usamos. Y yo tengo la posición de que para mí el 2071, con este seguro y con todo lo demás, forma parte de la etapa constructiva, que una vez que se habita un edificio, un consorcio, lo que sea, automáticamente se habilita la norma de la propiedad horizontal especial, que no podemos discutir hasta que no venga un juez que nos diga que tengo razón o que no. Digamos, esto es de discusión, de darle sentido a la norma. Digo, che, para algo la hicieron al 2071. Sí, lo interesante de esto, que vos mencionas también, es que toda esta idea de predisponer una cláusula compromisoria y entonces que nos llevan a una especie de justicia de elección. Cuidado porque después la gente, por supuesto, tiene inquietudes. Entonces, si esas inquietudes el desarrollador las condujo, las canalizó a un tribunal arbitral, después ese tribunal arbitral va a ser el que reciba una demanda arbitral
de los señores que adquirieron y que tienen un conjunto de pretensiones. Por supuesto. Entonces, digamos, la idea Pero vos- de que el tribunal arbitral es un lugar donde son llevadas las personas para ser sacrificadas en un altar. La verdad que... Por el contrario, yo te hablé del real estate porque yo entiendo que es un copia y pega de modelos extranjeros que los aplicamos acá y Claro. después le terminamos dando un uso. Exacto, pero en el Muy extranjero, los tribunales No, arbitrales bueno, a los que no. se recurre son de otras características. Hay ¿sí? reglas propias del propio mercado. Exactamente. El que falla acá, el desarrollador que quiebra, es común. En Estados Unidos no trabaja más ni el último empleado, no solamente el nombre comercial, digamos. ¿no? Sí, sí. Más, la quiebra fraudulenta es Hay una un- de las causales más típicas de, Hay un de mercado, prisión hay un efectiva. mercado que defender con independencia de quién sea el desarrollador. Es decir, constituye un mercado en sí mismo que no puede venir un señor, una empresa, e inventar cualquier cosa. ¿Viste el acuerdo de actividad que le habíamos propuesto a las cámaras? Justamente se nutre de las normas que tiene el real estate en Estados Unidos, auditado por la misma empresa, por IRAM, encontrado sobre la misma lógica. Es decir, el sector privado se autorregula, se pone sus condiciones para mañana ir y ofrecerle a la legislatura y decir, mira, nosotros no podemos autorregular, no necesito a papá Estado que me venga a controlar si me matriculé, si me renové, si presenté el certificado de acreditación. Eso ya es un compromiso que para mí está dentro de mi actividad, ¿no? Que la excusa también está el horario de por medio, el horario mínimo, un montón de cosas, pero que tiene, digamos, esta fuerza que tiene la propiedad horizontal privada, que no puede estar dependiendo solamente de lo que aparezca un burócrata de turno, en este caso fui yo en algún momento, ahora es otro, que te diga esto. Bueno, sí, esto te lo dice sobre el administrador, pero sobre la propiedad privada, sobre la propiedad horizontal, sobre estos desarrollos inmobiliarios, es la fuerza de nosotros, lo privado, ¿sí? Exactamente. Que construyen cosas. Bueno, esto que estoy... Por eso es tan interesante lo Esto que estoy estás mencionando diciendo vos. yo significa, y me ha tocado vivirlo, que hay una buena sensación, una buena experiencia con la aparición de tribunales arbitrales o mecanismos de este tipo. El Departamento Judicial Mar del Plata tiene un funcionamiento que data de décadas y regularmente ha sido integrado por profesionales que son muy reconocidos, se hace un concurso, etcétera. Y hoy, por ejemplo, entienden o han entendido en temas sobre la nulidad o validez de cláusulas en boletos de desarrollo, cláusulas, por ejemplo, que se reservaban indefinidamente la administración para el desarrollador. Es decir, el tribunal ya está atendiendo temas que no le lleva el desarrollador, No. de cumplimiento de contrato, de cobro. Está atendiendo temas de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Por lo que vos decías. Porque resulta que si una persona adquiere y pasan 10 años y todavía está como con el 95% de los lotes vendidos, está en un estado como larval, el barrio, bueno, la gente tiene inquietudes, crece, envejece, tiene otros intereses, quiere hacer cosas, y cuando hay un efecto tapón, antes iba a la justicia, si hay una cláusula arbitral, va a un tribunal arbitral, donde además tiene la ventaja de que con estos parámetros los tiempos son en alguna medida más acelerados, hay un face to face, hay un cara a cara con los jueces son gente normal como nosotros, le pide explicación a la gente de por qué está ahí y después le pide explicación a la otra parte de qué es lo que pretende hacer. El sentimiento de justicia mucho más directo, ¿no? Y el otro día... Perdón, Marco, es mucho más directo y además ese tribunal muchas veces está viendo también el otro aspecto de este fenómeno, que es la desarrolladora reclamando a un comprador, la desarrolladora reclamando... ¿Sí? Obvio. Ve los vicios redivitorios. Acá hay demandas, el tribunal arbitral que está en curso, no vamos a hablar de esa, de vicios redivitorios y resolución de contrato contra desarrolladoras,
muy importantes. Claro, aplicando el mismo contrato, la misma cláusula, y la cláusula es para los dos, no Pero para por, uno. pero por eso mismo, y por último, expandiendo todo esto. ¿Por qué expandiendo todo esto? Porque empieza a pasar que el tribunal ya no resuelve cuestiones locador-locatario, la persona que prestó y la que debe, sino que empieza a hablar de intereses que exceden el interés individual de los que están solicitando. Por ejemplo, si van 15 personas y le dicen al tribunal, mire, estas cláusulas que dispuso la desarrollada son nulas. Son nulas porque violan distintos derechos, derechos de defensa del consumidor y otros que se consagran en el código. Bueno, fantástico. ¿Eso va a tener un impacto respecto a los 15? Si son las cláusulas vinculadas con quién va a administrar el desarrollo, los van a impactar a todos. Así no hayan firmado la cláusula compromiso. O así no hayan comprado. Entra en choque con la 14701, con la obligación de estar... Ese concepto que camina por ahí, digamos, de alguna manera de la propiedad horizontal en su faz funcional, ¿no es cierto? Es decir, La readecuación la funcional. readecuación funcional de la colega que mencionaba por primera vez, una colega chaqueña muy conocedora de esto, es una realidad. Porque de lo contrario yo tendría que asumir, y no puedo asumir, que unos señores pueden hacer un desarrollo y después sine die, indefinidamente, tenerlo ahí, ¿no es cierto? Y mientras tanto no es propiedad horizontal, no hay asamblea. Yo le mandé el fallo, yo le mandé el fallo que logró el El de La estudio Plata. Chesa, Bueno, Agustina yo Botana. yo quería ir ahí, porque lo escuché varias veces, nombré eso. ¿Cuál es para vos un plazo lógico para la conclusión? Porque vemos un montón de desarrollos que están 10, 15, 20 años y siguen en proceso de subdivisión Mirá. para obtener... Mira, Me pasa a mí, o sea, mira, lo digo yo. yo te voy a decir general, algo, hay que ver yo te voy a decir circunstancias. algo que nadie con sentido común puede refutar. ¿Qué es lo siguiente? El avance del barrio, entendido como el avance, la formalización del barrio, va de la mano del éxito del proyecto. Si yo tengo la mala fortuna de que tengo 750 lotes, de los cuales vendí 220, y entonces no puedo, por distintos motivos que podríamos hacer un programa para explicar, no puedo yo finalizar el trámite por distintos motivos, entonces la gente va siguiendo la suerte del desarrollo. Pero si yo tengo un desarrollo que en 2 años se vendió íntegro, y hace 10 que se vendió íntegro. Ahí está el abuso del derecho. Ahí está Entonces, el abuso, el ejercicio bueno, acá tenemos abusivo. un caso- Ahí está el ejercicio Hay abusivo. muchos casos. Nosotros, en Bahía Blanca se ha logrado que la Cámara, en una medida cautelar, generara, reconociera derechos frente a la desarrolladora para que el barrio funcione en algunos aspectos como si fuera un conjunto inmobiliario. Acá mismo, el tribunal arbitral está, si Dios quiere, homologando ahora en tiempo real un acuerdo por el cual se admite que en definitiva se acabó esa especie de limbo y estamos muy básicamente, pero estamos Con las condiciones mínimas. con las condiciones mínimas para funcionar como tal. Nos falta el DNI. ¿Cuál Bueno, es? pero El reglamento. Eso, no, pero Bueno, falta el DNI. pero hay cuestión- una asamblea de normalización. hay una donde- cuestión, pero más allá del reglamento, hay una cuestión muy importante también en eso, que es la escritura de transactiva de dominio, o sea, tener la escritura pero de si la no propiedad. tenés el reglamento, no bueno, te pero fijado por en las eso, partes por eso te comunes. digo, por eso te Pero digo, acá- es muy acá hay dos- importante acá hay dos no temas. solamente hacerlo funcionar fácticamente como propiedad horizontal, sino también que esa persona sea dueña registral de la propiedad. Son dos cosas distintas. Una cosa es la cuestión estructural y otra la dinámica. Para el que observa el fenómeno de afuera, es más importante la estructural que la dinámica, porque dice, esta gente necesita escritura. Para el que está sentado ahí, dice, no, está bien, lo de la escritura está bien, ya vamos a ver. Funcionemos primero. Pero mañana, ¿sabe qué pasa? Se cayó el alambrado eléctrico
Y viene desarrolladora con un contratista que tiene un presupuesto 5 veces superior al que trajimos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Necesito decidir. Necesito decidir. ¿Quién decide? Necesito decidir. Claro, ¿quién conduce? Y además hay otro tema. La verdad que para la resolución estructural hay que arrancar un camino. ¿Por qué? Porque Perdón que te interrumpa. Es lo que digo yo en esto, y por ahí vos vas a coincidir, yo soy medio brutal en esto lo que digo, pero lo digo para que la gente lo entienda. Tenemos que salir de las clínicas, viste que en las clínicas se ven 2 canales de televisión, los 2 son de Buenos Aires. Entonces todos estamos viendo qué hizo IGJ con los conjuntos inmobiliarios. Y IGJ hizo algo político con los conjuntos inmobiliarios en un determinado momento, con una determinada finalidad, que no es todo el artículo 2075. Entonces tenemos otras herramientas, más allá del tercer párrafo del artículo 2075, que está bueno, si yo fuera abogado de una desarrolladora, lo usaría para ganar tiempo. Y esto es entendible porque es la profesión y la adecuación. Y son intereses. Claro, de intereses. Pero nosotros no podemos estar todo el tiempo defendiendo esos intereses sin discutir que el 2075 tiene otro alcance, que los barrios cuando funcionan de manera... ¿Por qué una desarrolladora busca una asamblea de propietarios? El día que una desarrolladora busca una asamblea de propietarios, reconoció el conjunto inmobiliario. Se acabó la discusión. Además, Porque si no, resuelve y además, toma sus decisiones. Siempre la propiedad horizontal. No, arbitrariamente no, en su derecho. Porque es hasta qué. Siempre la propiedad horizontal tuvo, hace unos cuantos, ya muchos años, escribía sobre esto, la propiedad horizontal siempre tuvo 2 fases, digamos. Una cosa es la propiedad horizontal entendida como los elementos constitutivos de la propiedad horizontal. Cualquiera mira y dice, el edificio ese debe estar afectado a propiedad horizontal porque tiene 5 pisos, un montón de departamentos. Seguramente que sí. El suelo es común, hay una salida a la vía pública y se vendió una de las unidades, punto, listo. Ya está. Entonces, pero después hay una fase, hay un aspecto que, para decirlo en palabras simples, pasa por vivir en propiedad horizontal. Vivir en propiedad horizontal es vital. Si el edificio o el conjunto está dividido o parcelado de manera tal que haya que convivir, ¿por qué el condominio como figura, por más que ahora en el artículo, en el Código Civil del 2015 lo hayan reversionado, ¿por qué en el condominio se puede pedir la división de la cosa en cualquier momento? Porque nadie está obligado a convivir con los demás. Entonces, la propiedad horizontal, donde esa posibilidad no existe, yo no puedo pedir, no, volvamos al estado condominial. La propiedad horizontal es un sistema donde hay un conjunto de cosas que son de orden constitutivo, estructural, que hacen al derecho real de la propiedad horizontal, y es donde la gente dice mi escritura. Pero cualquier persona que vive en propiedad horizontal vos le dice, mira, vos aguantás un tiempo la escritura, que es un proceso, con tal de vivir en propiedad horizontal. Sí, a mí dame los mecanismos para resolver mi vida en el día a día, y mientras tanto vamos caminando lo otro. Sí, bueno, pero también es una forma de tener la escritura y todo, es una forma de, suena horrible lo que voy a decir, pero de sacarse de encima al desarrollador, porque ya está, terminó, salvo que le queden lotes para vender en el cual ejerza la propiedad, se terminó la función del desarrollador. Pero, Sí, pero hay una experiencia ahí tenés lo que, una cosa, el otro día hablábamos con Constantino de esto, en un encuentro que hubo acá en la biblioteca el año pasado, que es la voluntad del desarrollador la puede reemplazar el juez. Si vos tenés el instrumento que comentaba Gerardo sobre la cláusula compromisoria, la puede reemplazar el tribunal arbitral y en todo caso verificará por unidad. O sea que un fallo como el que hablábamos hoy de La Plata podría sacarlo el Claro, tribunal pero arbitral. hay un problema. Pregunto, si las partes están... Hay un problema con esos. Si vos tenés una demanda de escrituración, que fue el caso, y la cláusula arbitral está redactada en los términos que lo habiliten, porque a veces no está habilitada totalmente a todos los aspectos
de la relación, está limitada. Cada caso es un mundo, es muy difícil, ¿no? Tirar una apertura que Y después nosotros tenemos, por ejemplo, generamos falsa expectativa. planteos realizados muy numerosos de acá, de desarrollos de acá, y uno de la costa, del partido de costa, que por supuesto vamos a ganar, pero no porque seamos especiales, sino porque la gente que asistimos tiene derecho. Es muy simple. Están vencidos todos los plazos. Ahora, el problema es la ejecución de esos fallos. ¿Por qué? Porque la obligación, la simple obligación de escriturar un lote de terreno, un departamento comprado en la operación más tradicional que se les ocurra, es un acto indivisible, legalmente hablando. O sea, no podemos escriturar si no vamos las dos partes en condiciones de escriturar y escrituramos. O lo reemplazamos por el juez a la firma de Claro, uno. hoy podría el juez firmar la escritura en una instancia de ejecución de una sentencia. El fenómeno en los conjuntos inmobiliarios es la comercialización de una manera bastante más compleja que la compra-venta. Entonces ahí es donde viene la pata del desarrollador, la pata del adquirente, que normalmente cumple poniendo la plata, y la plata del Estado. Las autorizaciones. Las autorizaciones. Las barreras que te pone el ADA. Entonces, igual se está habilitando. Sí, sí. Hay una flexibilidad en los Habilitaron últimos 4 barrios en años. los últimos 5 años. No. Bueno, Ahora hay una no, política, hay una política pública del ADA, por ejemplo. Cuando salió hace pocos meses, acá generó algún estrépito en la costa de la provincia de Buenos Aires. Yo, alguna gente que asesoro, que desarrolla, me preguntaron, estaban alarmados, están recién iniciando, les digo, mire, es la mejor noticia que puede haber, porque hay una definición. Porque lo otro, Hasta ahora era nada. lo otro era No era nada. nada. Y a la persona que tiene que invertir, porque el desarrollador es una Aunque persona... sea mala, quiero saber cuáles son mis condiciones. Quiero saber. El costo que lo traslada. Claro, quiero saber, porque si yo por línea de ribera voy a tener 120 o 150 metros menos, y esos son X cantidad de lotes, yo tengo que revisar primero la viabilidad del proyecto, después los costos, y finalmente el precio al público, porque quizás lo que vendo, que en menos cantidad, va a salir un poquito más, para nivelar. Pero sin duda que es un acto bastante más complejo que sortear un escribano de la matrícula y que te firme la escritura del juez. No es tan sencillo. Acá hay experiencias, pero en realidad las experiencias más importantes y más antiguas en los tribunales de la capital federal por planteos de conjuntos inmobiliarios de Gran Buenos Aires, zona norte, con una de las dos desarrolladoras más grandes del país. Todos esos planteos ya están resueltos. Sí. Ya se resolvió que la gente tiene razón. Los problemas son dos. Es la ejecución lo que decimos. El primer problema plata. es la ejecución. Claro. Y el segundo problema es qué hacemos mientras tanto. O sea, mientras pasa el tiempo, mientras se deduce y tramita un proceso y mientras lo ejecutamos. Y vuelvo a la idea de vivir en propiedad horizontal. Sí, pero perdón, con riesgo de equivocarnos, porque por ahí fue mala la información, no lo sé, yo entiendo que no. Cuando nosotros entrevistamos a uno de los responsables de la administración de Rubenco, él nos contó el proceso de adecuación, cómo lo habían hecho, con el plano de pH, con el reglamento, y cuando se inscribió se anotó todo sobre la parcela madre y crecieron todas las unidades funcionales directas. ¿No? Eso es Lisandro, me acuerdo que se llamaba. Con lo cual, eliminó, y esto lo hablábamos con Longhi también en el programa, había aquella vieja creencia de que había que hacer una escritura por cada uno de los lotes, lo cual era imposible económicamente, pero que era un argumento de la desarrolladora en algún momento que se esbozaba como una defensa. Pero vos fíjate que inclusive eso es tan falso, Claro. como que cualquiera de nosotros, con un primo y un amigo, hacemos un edificio de propiedad horizontal, lo desarrollamos, lo terminamos, hacemos el plano, otorgamos el reglamento, y si queremos, en ese mismo acto nos adjudicamos las unidades y esa es la escritura. Claro, O sea, tal cual. no hay la necesidad de ir generando tantas escrituras como... Eso no existe así. De hecho, hay un desarrollo en Bahía Blanca, no es político el tipo, pero un empresario exitoso, que tiene 15 edificios, creo que son 15 o 12 edificios, construidos
él y los alquila. Al nombre de él. Perdón el microfonista, otra vez que le pego el micrófono. Siempre hago lo mismo. Al nombre de él. Y él presentó y dice, yo soy administrador gratuito de mis edificios que se alquilan. Veamos. Que fue toda una novedad para encuadrarlo. ¿Sí? Porque alguien le dio o sea, tiene el título de propiedad, tiene el plano, tiene el permiso municipal, el tipo los alquila. Y se depositan todos los alquileres en la cuenta. El viejo edificio de renta. Exacto. El famoso edificio de renta que como inversión se hizo cerca de la Universidad Nacional de Bahía. ¿Sí? Bien ubicado. Sí, muy bien ubicado. Y el tipo, bueno, ahora es político, el tipo le va muy bien. Y la verdad es que lo planteó de frente con una situación con base jurídica, o sea, no con el hecho nomás. Viste que a veces se desarrolla el hecho económico y se va y lo va acomodando. No. Desde un lugar directo. De hecho, no lo hace a título personal, sino lo hace como SAU. ¿Está? O sea, es una SAU. Obviamente, impositivamente le conviene más, Sí, bueno, por supuesto. todo lo demás. Pero, y lo genera así. Entonces, vos tenés muchas alternativas en el mundo. de Sí, la yo creo propiedad que de todas maneras, esta es una etapa de transición. Claro. La disciplina mía, ¿no es cierto? Es una etapa de transición. La propiedad horizontal como régimen, tal como está concebida, es como si fuera una gran aspiradora de figuras similares. Se lleva todo. Absorbe toda figura similar. Esto está funcionando así, de hecho, hace 10 años del código está funcionando así, y cualquier resistencia, la adecuación, esto, es momentánea, y les explico por qué es momentánea. Primero, porque 10 años en la historia jurídica argentina es nada, ¿no? O sea, que dicen, no, pasaron 10 años y todavía no se adecua. No, Hay temas políticos, sociológicos, hay un montón de cosas. También cuando, en la década del 40, cuando salía la propiedad horizontal, la gente se horrorizaba, la gente que tenía edificios de renta pensaba que esto iba a terminar en el acabose y no sucedió nada de eso. Y las cámaras son del 60. Pero no pasó nada de eso, no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Primero, en una perspectiva ya mirando por arriba de esto, para no describir fenómenos, sino algún nivel de tendencia. Yo lo que veo es que acá ha habido 3 etapas, digamos, históricamente hablando. Una primera etapa que es el Código de Vélez hasta la sanción de la 13512, a partir de la Ley de Propiedad Horizontal y hasta el 2015 otra etapa. Y del 2015 para acá una nueva función de la propiedad horizontal que es regular dinámicamente, funcionalmente o estructuralmente todo fenómeno que se le parezca. Prueba de lo cual, no es ninguna novedad, pero la propiedad horizontal es una de las salidas de la indivisión hereditaria. Es decir, tiene múltiples funciones y podemos nosotros encontrar muchísimas situaciones prácticamente asimiladas a la propiedad horizontal. Los conjuntos inmobiliarios son el gran ejemplo. Hasta el 2015 se discutía, todavía hoy se discute. Sí, son sociedades. ¿Por qué esto tiene que ser propiedad horizontal? Señores, porque el Estado entiende que esta es la mejor manera de organizar, tanto estructuralmente, la relación entre los propietarios, como desde el punto de vista dinámico, funcional, la vida de esta persona, 3.000, 4.000 en Nordelta, un pueblo entero, Sí. una ciudad prácticamente, con subconsorcios. Exacto. ¿Qué quiero decir? 7.000 con esto? unidades tiene Banco Provincia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esto tiene que ver con una visión política, legislativa, de cómo se quiere organizar el desarrollo urbano en la Argentina, que con una discusión entre abogados sobre si esto del conjunto inmobiliario, adecuación, es un fenómeno que llegó para quedarse, es la figura que el legislador del 2015 encontró como dentro de la paleta que tenía. Esto es lo que más se asemeja a un sistema ordenado. Fíjense lo siguiente, está para muchos programas, ¿no? Pero en los últimos 10 años
ha habido muchísimos emprendimientos nuevos de conjuntos inmobiliarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La ciudad de Mar del Plata es un claro ejemplo. Todos Son una tendrían expresión. haber regido por la Bien, propiedad horizontal. El artículo 2075, es decir, la necesidad de adecuarse o de ubicarse en la figura de la propiedad horizontal especial, ¿significó un problema? No. En absoluto. No hay ningún problema. No hay ningún problema en regular la vida de todos esos conjuntos. Es casi más una solución que un problema. Es que es una solución. Después yo puedo decir... Sacó la discusión que había. El Después otro yo día, puedo decir mirá, muchas cosas. Mire, este artículo... mirá, en Salta, ellos tienen la propiedad horizontal por un lado y los barrios privados y country por otro, porque tenían, igual que nosotros, acá en Provincia de Buenos Aires, una regulación. una ley especial para hacer eso. Con lo cual, con esa ley especial, crecieron San Lorenzo Chico, Sí, todos esos Cafayate. barrios que están alrededor de Salta Capital, que es donde está toda la propiedad horizontal de esto. Con lo cual, uno lo que entiende es que la ley te condiciona de alguna manera, pero no te detiene. ¿Por qué? Porque el mercado, si es negocio, le va a buscar la forma. Por eso es importante el negocio. Siempre es importante el negocio. Mira, yo te voy a contar algo que no sé si alguna vez lo conté, pero cuando a mí me designaron, una de las cuestiones que me dijeron es hacer todo lo necesario que no obstruya el desarrollo inmobiliario. Porque la actividad económica, ¿sí?, es lo fundamental para toda la gente, no para el Estado, para el otro no, es para todo, porque es donde se da trabajo. Entonces vos no podés estar bloqueando, lo que tenés que es armonizar. Bueno, ahora... Por eso nos arrancamos por los barrios que sabíamos que iban a tener conflictos. Claro, el tema de hoy se inserta perfecto en esto que decís. ¿Por qué? Porque si todo desarrollo, así sea un pequeño edificio, un conjunto de 5.000 lotes, es un engranaje de relojería. Si tiene que funcionar financieramente, materialmente, yo a la gente le tengo que dar amenities, mejoras, espacios comunes, etcétera. Desde el punto de vista convivencial tiene que haber cierto orden. Y de alguna manera la solución, el desarrollador la externaliza, digamos, como costo. Dice, bueno, para eso están los tribunales, dice. Pero, perdón, un momento. Vos tenés los beneficios de una actividad que va a hacer que miles de personas vivan en X cantidad de hectáreas, muy linda, muy arbolada, pero donde lo único que va a hacer es poner multas si va más de 25 kilómetros, parece que no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? Yo sugiero lo siguiente. Está bien que siempre existe la posibilidad de una acción judicial cuando los temas realmente valen la pena. Pero ¿por qué no crear en el marco de ese contrato que haces también un pequeño tribunal de arbitraje, amigables componedores compuestos por 3, 5 personas del barrio, más alguna de afuera, que puede ser un técnico, alguien que sepa de propiedad horizontal para manejar un poco los criterios? Eso es nuevo. El nuevo, todos estamos de acuerdo que el nuevo tiene que ir. Yo creo que en el nuevo hoy ya viene inclusive. El tema es el viejo. Bueno, pero el viejo se soluciona. El edificio viejo, grande, Bueno, no el barrio nada más. Es decir, ¿cómo resuelvo pero vos sabés, las torres estas de Cerrito, Triunvirato, estos de empleo de comercio, casino? Digo, para poner un ejemplo de número grande, ¿no? 400, 500 unidades funcionales, que en Mar del Plata hay mucho porque los sindicatos han desarrollado mucha obra en los años 80 y 90, a los principios de los 90, han desarrollado. ¿Cómo a ese mundo le podemos achicar los conflictos? Hoy, por ejemplo, me estaba pasando hoy a la mañana, hoy, por ejemplo, lo que se vive en propiedad horizontal vinculado con lo tribunalicio, con el Poder Judicial, pasa por las medidas cautelares, nada más. Nada más. Apertura de inmuebles, disputas para cese de ruidos molestos, por medidas cautelares, alguna acción que puede haber de ejecución de expensas, cada vez hay menos, con la trama de medidas cautelares, y alguna acción declarativa si hay una situación poco clara respecto a algún espacio o el destino de un espacio. Eso es todo lo que... La gente no espera otra cosa. A eso se acude, la justicia se acude con eso. Con eso, esos son los temas. No hay
No hay como No hay había... en nulidad de asamblea. No, es muy existe. poco lo que hay mínimo. porque, atendeme, la nulidad de asamblea es un juicio que con justicia 2020, oralidad y todo, no tarda menos de 3 años con cámara incluido Tal cual. y es un tema típico para ir a la corte en un recurso extraordinario. No, y que además los propios tribunales discuten si va por mediación o no va por mediación, por si hay intereses claro, patrimoniales. Después, cuando termina todo, volvemos a que se anuló o no, pero supongamos que se anuló la asamblea que era objeto de la controversia, pero hubo 4 más. Claro. En la primera de las que vino después, el administrador puso en el orden del día ratificación a asamblea de noviembre del 22. Entonces la gente a mano alzada dijo, ratificamos y convalidamos todo. Bueno, entonces, evidentemente, hay un problema vinculado con la celeridad y la naturaleza de los procesos versus lo que tenemos que resolver. Ahora, una pregunta que es fundamental. Hablamos de experiencias nuevas, de instancias nuevas como pueden ser, o nuevas para la historia jurídica de la Argentina, como pueden ser los tribunales arbitrales. ¿Qué pasa cuando una de las partes desoye al tribunal arbitral o trata de esquivarlo por algún otro medio, digamos? Bueno, el tribunal, para que la gente entienda en general, el tribunal lo que no tiene es el poder de ejecutar las resoluciones, porque el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Entonces, si yo tengo que desalojar a alguien y tengo una cláusula arbitral o compromisoria, va a salir un laudo, que es como si fuera una sentencia, donde dice que Pedro tiene que desalojar en 10 días y darle a Juan la vivienda. Pero después para ejecutarla, si Pedro no lo cumpliera voluntariamente, va a haber que sacar un testimonio de esa sentencia o laudo, va a haber que ir a la receptoría expediente, va a haber que sortear un juzgado que va a entender solamente en la ejecución de eso. No del proceso. Y en las defensas que puede haber contra la ejecución. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué cede el Estado? El Estado cede el imperio de resolver un tema, no el ejecuto. Sí, la burocracia, digamos. Todo No la ejecución. bueno, el análisis, Porque dice, el claro, no la análisis lo ejecución. sé, claro. No la ejecución. El No análisis la lo sé. ejecución, además por una razón, un principio de orden constitucional. ¿Sí? Podríamos hablar muchísimo sobre el tema de la constitucionalidad de los reglamentos arbitrales. Ojo que toda cláusula supone la adhesión a un reglamento, un procedimiento, que después cuando yo lo voy a mirar, porque no viene ahí atrás la cláusula, tengo que ir a Tiene que leer. ser conocible. Claro. Conocible. Yo lo voy a No sé si leer conocible. y bueno, y vamos a ver cómo transito yo por esos procesos que suelen ser, ahora no tanto, pero suelen ser distintos de un proceso judicial. Hoy preguntaba a Bernardo en la introducción quién paga. Y entonces yo le decía que generalmente o lo abona el consorcio y después el perdidoso lo paga, o en cuota con las expensas o no, o depende de lo que se haya Es muy pactado. interesante porque el tribunal, los reglamentos arbitrales que varían según el tribunal, históricamente hablando, se apartaron del criterio judicial de pierde-paga. El criterio judicial, que está apoyado en el Código de Procedimiento de la provincia, tiene un artículo del Código, 3 en realidad, 68 a 70, que establecen el que pierde paga y las excepciones. Punto. En los procedimientos arbitrales, la regla es que las partes pagan entre todos el proceso, porque teóricamente ellos se comprometieron a ir ahí para dilucidar en interés común, para eso se sometieron, interés común, una controversia. Es el costo del servicio. Y el servicio se le prestó al que gana y al que pierde. Exacto. A todos. Hay muchos argumentos jurídicos, históricos, pero salvo, el reglamento del Colegio de Abogados dispone así, si no recuerdo mal, salvo que las partes hayan dispuesto lo contrario. Correcto, o sea que las partes hayan dispuesto otra cosa. Bueno, No, pero frente al tribunal pagan todo. Después vos podés tener en tu organización interna un acuerdo de cómo se por reparte supuesto, ese por pago. supuesto. ¿Entendés? Y quiero aclarar algo, contra lo que se supone. Los ejemplos locales de los tribunales arbitrales son muy económicos. Si yo les cuento el costo que tiene la espera de la resolución de un conflicto en sede judicial,
Y además, No, pero tiene cautelares. Vos el otro día en la cena que tuvo la Cámara, y es un poco también, porque lo cual, no, digamos, vamos a llamarlo a Gerardo, vamos a explorar esto porque es muy interesante. Vos me hablabas de la posibilidad de cautelares dentro de esto, que puedan esto acortar nosotros, por ejemplo, el daño. Nosotros cuando el diferendo fue, que lo hemos terminado ahora, por suerte, el conflicto, fue quién administraba, si la persona puesta por el desarrollador o la que la gente eligió en asamblea o por votación web o como sea, pero el que la gente eligió. Y se trabó la cuestión ahí y la desarrolladora pretendió volver sobre sus pasos y decir, no, elijo yo, ya, eso falló, lo que ustedes eligieron falló, ahora elijo yo. Nosotros pedimos la nulidad de esas cláusulas que invocó para manejar ellos la administración y pedimos la designación de administrador en el marco de una medida cautelar del administrador que había elegido la gente. Matriculado Y todavía es, repito, el administrador por una medida cautelar y terminó eso en un acuerdo que permite que el barrio elija de ahora y para siempre sus autoridades, su administrador, tenga un consejo de propietarios, se regule por mayoría, haya representación, la gente pueda mocionar, cosa que no existía. Tengo un funcionamiento normal. Bueno, el tribunal local, no quiero dar caso, pero el tribunal arbitral local otorgó una medida cautelar que tuvo 1 año y pico esta persona administrando, justamente porque había una presunción de que se estaba frente a un derecho que tenía la gente, no por el administrador, sino porque la gente lo elegía. ¿Sí? Ese mismo tribunal está ejecutando expensas de conjunto inmobiliario por una cláusula arbitral. Claro. Es decir, hay muchos aspectos de la propiedad horizontal que puede resolverse. Claro. Recordamos a la gente el sorteo del Código Civil y Comercial de la Nación, gentileza de los amigos de Banco Macro. Como siempre digo, no tiene dientes, no sirve para apoyar la pava, pueden escanear el QR abajo de mi dedo y los 8 libros que hemos seleccionado para ustedes en versión ebook de Editorial Hammurabi. Muchas gracias a Fernando de Palma por confiar en nosotros, por acompañarnos en este proyecto. Van a poder escanear el QR y si salen sorteados, hacerse con uno de ellos para tener material para leer en verano. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, espero haber sido impecable, como siempre, y ya te vamos a estar invitando otra vez si no te aburrís de visitarnos. Bueno, no, por favor. Muchas gracias. Y aparte de una fecha especial, así que con más valor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.